Amado, cuando nosotros miramos a Israel, el reloj de Dios, cabe mencionar que usted tiene que asegurarse y pensar de sí que lo que pasa con Israel, su historia política y religiosa, está totalmente ligada a Dios. Hemos aprendido que la religión y la política en Israel no se puede separar, ¿sí? Está ligada a Dios. Todos los imperios han querido conquistar la nación de Israel, la ciudad santa, la ciudad del gran rey, así la llamó David, la ciudad del gran rey. Han querido conquistarla, han querido desaparecer el nombre de Dios, han querido destruir el culto a Dios. Imperios viniendo, conquistando, han querido quitar al Dios eterno y poner sus ídolos en Israel. Aún el mismo idioma sagrado que Dios les dio a los judíos lo han querido quitar, pero no han podido. Imperio tras imperio ha venido queriendo conquistar, y todos miran hacia Israel y todos quieren conquistar a Israel, y usted mira a través de la historia que así es. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque es la ciudad santa del gran rey, ¿sí? La ciudad del gran rey. Ese es el conflicto, que no quieren someterse al gran rey. No han querido someterse las naciones al gran rey. Han querido desechar al gran rey, pero llegará el momento en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará al gran rey. Esperemos que ni usted ni yo estemos ahí, sino que primeramente nosotros, la iglesia, seamos ¿qué? Arrebatados todos juntos a recibir al Señor en los aires. Aleluya, así sea. Israel han sido hechos esclavos, llevados cautivos, esparcidos por toda la tierra, pero Dios ha preservado a Israel. Dios ha preservado su ciudad santa. Después de la Segunda Guerra Mundial, amados, yo no sé si usted es un estudioso de la historia, pero debería de, porque a través de lo que usted estudia en la historia, usted se da cuenta que todo se está repitiendo y todo está volviendo a pasar. No hay cosa más tremenda que ser un ignorante, y la ignorancia no es mala. No es mala. Lo malo es no querer aprender y no querer saber. Tenemos que aprender y tenemos que saber. ¿Por qué? Porque tú cuando ves la historia, cuando ves todos los sucesos, tú te das cuenta que todo se está repitiendo y que todo va a volver a ser. Después de la Segunda Guerra Mundial trajo esto de que a través de la Segunda Guerra Mundial realmente se le dio honor a esa guerra. Fue una guerra mundial donde hubo sangre, donde hubo muerte. Y después de la Segunda Guerra Mundial, ahí se suscitó la organización, la ONU, Organización de Naciones Unidas, y la OTAN. ¿Con qué propósito? Para que lo que aconteció en la Segunda Guerra Mundial no volviera a acontecer. Pero por más que el hombre esté tratando de que eso que sucedió en la Segunda Guerra Mundial no vuelva a acontecer, va a volver a acontecer, porque Jesús dijo que cosa inimaginable ni vista sucederá en la gran tribulación, cuando la iglesia se vaya y el anticristo tome control sobre esta tierra. Cosa inimaginable ni vista. O sea que si nosotros, como dice la Biblia, ¿sí? Porque la Biblia dice, o sea que son cosas inimaginables. O sea, tú no te puedes imaginar cómo es que Hitler hizo lo que hizo con los judíos. O sea, no te cabe en tu cabeza cómo es que aún a los alemanes, cuando vinieron, por ejemplo, los rusos dijeron, estos no son humanos. Los alemanes no son humanos por las cosas que hacían. Los mismos judíos que fueron prisioneros de Hitler dijeron, esto no eran humanos. ¿Por qué? Porque lo que les hacían a ellos, ningún ser humano concibe que lo haga otro ser humano. Lo que no queremos entender y no queremos creer, esa es la palabra de Dios. Cuando la Escritura nos dice a nosotros que nosotros no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra principados, huestes de maldad en las regiones celestes. Como dice la Escritura, espíritus de desobediencia que trabajan en las mentes. Solamente el diablo, poseyendo a una persona, puede hacerle lo que le hizo Hitler a otra.
Por lo tanto, cosa inimaginable. Y si usted no puede entender lo que Hitler hizo cuando mira usted los documentales, ¿por qué? Porque es lo más cerca que tenemos, porque no tenemos tanto documental de la guerra que pasó en el 14. En el 1914 tenemos nosotros más documentales de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando vemos los documentales que le hicieron a los judíos y a cuánta gente, decimos, pero ¿cómo? O sea, no me cabe en la cabeza. Pues no te va a caber en la cabeza lo que va a acontecer después de que la iglesia se vaya y el anticristo tome control aquí. Por más que la Organización de las Naciones Unidas y la OTAN quieran ellos decir no pasará, no acontecerá, la Organización de las Naciones Unidas va a ser la que le va a dar la bienvenida y presentar al anticristo. ¿Por qué? Porque son poderes diabólicos que se mueven en los aires, en las mentes, trabajan. Por lo tanto, después de la Segunda Guerra Mundial, el 14 de mayo de 1948, Israel sabemos que es declarado Estado. Los judíos empiezan a regresar a Israel y hubo un conflicto, porque países árabes estaban establecidos en la franja de Gaza. Entonces cuando regresan los judíos a estos países árabes que estaban ahí establecidos en la franja de Gaza, a ellos no les gustó y querían echar a los judíos nuevamente de su propia tierra. Ahora, hubo problemas por el agua, problema tras problema con los árabes, con estas naciones. Por lo tanto, amados, empezó un conflicto y dijeron, Egipto, Irak y Jordania, ahorita los vamos a acabar. ¿Qué nos va a hacer a nosotros este pedacito de tierra contra nosotros, unidos contra ellos? ¿Qué nos va a hacer este pedacito de tierra, este ombliguito que está en el medio de la tierra? ¿Qué nos va a hacer a nosotros, a Egipto, a Irak y Jordania? ¿Qué nos va a hacer? No nos va a hacer nada. ¿Y qué nos van a hacer sus habitantes si regresaron todos debiluchos? Míralos cómo llegaron, casi muertos por lo que Hitler les hizo. ¿Qué nos va a hacer? No nos van a hacer nada. Rodearon Israel, quisieron sitiarla y empezó el conflicto ahí. Y en ese momento, en el año de 1967, a Israel no le quedó más que pelear y tuvieron que tomar las armas. Pero amados, ese ombliguito, esa gente, ¿sí?, esa nación de Israel tan insignificante para Egipto, para Irak y Jordania, para estos países árabes, lo que querían ignorar, como siempre han querido ignorar, y lo que han hecho es ignorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos no contaban que el Rey de Reyes, como siempre, como un rey cuando está en guerra se pone al frente y va enfrente de todos. Viene el rey, ¿sí?, va al frente de la batalla, y la batalla duró solamente 6 días e Israel salió victorioso. La conspiración contra Israel no dio resultado, y los conspiradores, Egipto, Irak y Jordania, estos que vinieron contra Israel, no lograron explicarse cómo es que Israel sobrevivió. Estos buscaron y buscaron una explicación y decían, tal vez tengan un armamento secreto, pero no encontraron tal cosa. Pero el general israelí dijo, mira, cito sus palabras: cuando nuestra nación queda entre la espada y la pared, se levanta y ataca ferozmente ese espíritu. Ese es el arma secreta del pueblo de Israel, el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios que hace que misiles se regresen, que hace que no caigan en Israel, sino que les truene a ellos mismos. Porque Israel no dejará de ser el pueblo de Dios y el reloj de Dios, a quienes todos tenemos que estar mirando, como el Señor lo dijo. Lo que duró la creación del mundo, 6 días, duró la guerra, 6 días. Y fue un milagro, fue un milagro. Hasta la actualidad, mis amados, los judíos siguen regresando. A ellos los esperan con casas, trabajo, toda la ayuda para que ellos regresen a la tierra. Y les esperan también escuelas para que regresen y aprendan el idioma que Dios les dio. Usted mira judíos mexicanos, judíos argentinos, judíos chilenos, judíos venezolanos que están regresando a la nación de Israel. Y tú de repente miras que ya están viviendo en Israel y hablan como argentinos, sí, pero es que tienes que entender que ellos están regresando.
y están aprendiendo nuevamente el idioma sagrado que Dios les dio, que es el hebreo. Aunque quisieron quitarles su idioma, aunque quisieron quitarles al Dios del cielo, no han podido. Sofonías 3:8 dice, en Sofonías 3:8, si eres tan amable, por favor, de ir para allá. Dice el Señor, por tanto, dice Sofonías 3:8, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Sofonías 3:8 y 9. Todos los israelitas orando, clamando al Dios del cielo en la lengua que Él les dio, pureza de labios. Ahora, mis amados, yo les pedí a ustedes que leyeran el libro de Macabeos. ¿Cuánto hicieron la tarea? Yo espero que sí. No les pedí que compraran el libro de Josefo, hay bastantes, ¿sí? Antigüedades de los judíos, Flavio Josefo, este es uno, ¿sí? Pero usted puede bajar, hay mucha literatura ahí, y también los Macabeos, usted puede ver los libros de los Macabeos en internet. Yo les pedí que leyeran el libro de los Macabeos. Este libro trae suficiente historia de lo que pasó con Israel en el tiempo que los griegos conquistaron la nación de Israel. No es un libro inspirado por Dios, pero ciertamente trae mucha historia. Y cuando la lees, como decimos en México, te picas, quieres leer más. ¿Cuántos empezaron desde el primer libro, Primera de Macabeos? Tremendo, ¿verdad? Qué bueno, usted me va a entender entonces lo que vamos a hablar. El libro de los Macabeos, amados, y Josefo, el historiador judío, en la página 462 del libro Antigüedades de los Judíos, Flavio Josefo, este historiador judío, tanto Macabeos como el historiador judío Josefo dicen que cuando Antíoco Epifanes quiere decir el loco, ¿sí? Entonces Antíoco era el loco porque hacía cosas tremendas. Antíoco el griego se metió en el templo de Jerusalén, ¿sí? Y sacrificó un marrano, sacrificó un cochino, un oin, como tú le llames. La historia dice que cuando los griegos invadieron Jerusalén, la cultura griega fue implementada a la fuerza. Es lo que enseña la historia. Antíoco Epifanes, cuando llega a Jerusalén, según el libro de Historia de Macabeos y Josefo el historiador, llegó con palabras de paz. Llega con palabras de paz como lo va a hacer el anticristo. El anticristo tendrá las Naciones Unidas de su parte, hablarán por él y para él. Así Antíoco Epifanes, según Macabeos 1:29, dice que mandó a la ciudad al director de impuestos. ¿De qué habla un director de impuestos? ¿Acaso no es de dinero? ¿Sí? El anticristo vendrá dando paz, asegurando las cuentas, pagará las cuentas que cualquiera deba, ¿sí? Antíoco Epifanes llegó hablándoles de paz y seguridad, ganándose su confianza. Así el anticristo vendrá hablándole de paz, seguridad, no hay problema, cuánto debes, yo lo pago, espero que tú no estés ahí, pero a los que están ahí espero que se arrepientan, si no va a estar ahí. Sí, paz y seguridad. Llegó hablándoles para ganarse su confianza. Y en Macabeos 1:11 dice que hicieron pacto. Algunos rebeldes a la ley de Dios que miraban las costumbres de los griegos y se emocionaban por las costumbres de los griegos, dijeron: ¿por qué no hacemos alianza con ellos? ¿Por qué no hacemos alianza con estos pueblos? E hicieron pacto. Es lo que dice el 1:11 de Primera de Macabeos. Miramos nosotros referente a la Biblia en Apocalipsis, el primer sello, paz y seguridad, ¿sí? Después dice el verso 30 que Antíoco descargó un terrible golpe sobre la ciudad, matando a muchísima gente.
Es lo que el anticristo hará de repente, ¿sí? Dará un golpe tremendo, y ese es el segundo sello en Apocalipsis, ¿sí? Y aún dice que mató a los que se congraciaron con él. Aquellos que fueron seducidos por las riquezas, por las codicias, también los mató. Antíoco Epifanes despojó el templo, se llevó los vasos de Dios, el altar de incienso, sí, que todos sabemos que era de oro, la mesa de los panes, que sabemos que era de oro, los velos hechos de lino, los incensarios de oro, y prohibió los sacrificios en el templo que se hacían todos los días. Esto es lo que el anticristo hará. En Primera de Macabeos dice, en el capítulo 1, en el verso 46 dice que tenían que sacrificar cerdos y animales impuros y no debían, está muy chiquita, y no debían hacer a sus hijos el rito de la circuncisión. Es lo que dice, que tenían que sacrificar ¿qué? En el templo. Animales impuros, tenían que sacrificar cerdos y animales impuros. Esto es lo que hizo. Ahora, cuando Antíoco Epifanes hizo eso es porque él rompió el pacto que tenía. Lo mismo hará el anticristo. En Daniel 11:28 dice, y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Todos sabemos que en ese segundo sello es el caballo bermejo, el caballo rojo, que simboliza ¿qué? La guerra. Ahí está hablando de la tercera guerra mundial que acontecerá. Así es que cuando usted oye ahorita que va a haber guerra, que esto y que lo otro, no, ahorita no va a haber guerra. Primero se va a la iglesia y luego viene la tercera guerra mundial. Vamos a Daniel 9:27, por favor, si es tan amable. Daniel 9:27. Dice la escritura, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ya aprendimos que la semana aquí equivale ¿a cuánto? A ver. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y por otra semana, ¿cuánto equivale una semana? 7 años. Amén. Amén. Y por otra semana, una semana aquí equivale a 7 años. ¿Ok? Entonces el pacto será por 7 años. Ahí les va a reconstruir el templo, el anticristo, ¿sí? Se volverán a hacer los sacrificios. Quiero enseñarte esto. El templo. Antíoco Epifanes se metió al templo, saqueó el templo y ordenó que se hicieran sacrificios de cerdos y animales impuros sobre el altar. ¿Sí? Eso es una aberración. Ahora, el templo, la importancia del templo. Dios mandó construir el templo. De hecho, cuando en Génesis 28, cuando Jacob se acuesta y duerme, dice que empezó a soñar y tuvo una visión nocturna y miró una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y dice que ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En Génesis 28, estoy en el 12. En el 13 dice, y aquí Jehová estaba en lo alto en ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. En el verso 15 le dice, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo,
ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dije, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Este tiene una visión nocturna y lo que él vio, dijo, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cosa terrible he visto, o sea, indescriptible, terrible. No puedo decir qué es ni cómo decirlo. Porque Jacob ciertamente no había visto un templo terrenal. No es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo, porque lo que él estaba viendo era la morada de Dios donde Dios vivía. La casa de Dios, el templo de Dios donde Dios vive y la puerta para llegar al cielo. Cuando Dios pone su tabernáculo aquí en la tierra, Dios estaba enseñando al mismo Cristo, porque dice que Jacob levantó la piedra y derramó aceite sobre de ella. La piedra es Cristo y el aceite es el Espíritu Santo. Jacob estaba viendo la Trinidad y estaba viendo el templo de Dios. La única manera para que los hombres lleguen a Dios es a través del templo que es Cristo, donde Cristo mora, el templo. Cristo es la misma puerta, Cristo es el templo. O sea que con esto nosotros sabemos y entendemos que cuando el templo fue derribado en Israel, les quitaron la casa de Dios y la puerta al cielo. ¿Por qué? Porque para los judíos el templo es importante como casa de Dios y puerta al cielo, porque ellos, haciendo sus sacrificios y cumpliendo la ley, decían: yo tengo la puerta abierta para entrar al cielo. Pero cuando Jesús vino, Él fue la piedra rechazada por ellos. Él fue la puerta rechazada por ellos. Uno mayor que el templo aquí, que el templo que hicieron, que construyeron, uno mayor que el templo está aquí, porque yo soy la misma piedra y yo soy la misma casa de Dios, y yo soy el mismo aceite y yo soy la misma puerta al cielo. No lo entendieron. Él es la piedra que desecharon, Él es la puerta por la cual no quisieron entrar, pero todos nosotros hemos entrado. Jesús se va, pero de nosotros dice la Escritura en los Hechos que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que Dios habita en este templo. ¿Acaso no sabéis vosotros que vosotros sois el templo de Dios? Nosotros somos el templo de Dios, donde Él mora y habita. Entonces, muchos de los que tú tengas enfrente, tú tienes que entender una cosa: la única puerta que ellos tienen para entrar al cielo es este templo que eres tú, donde está toda la ley de Dios guardada en tu corazón, la cual tú les tienes que hacer saber, donde todo el aceite se ha derramado sobre ti y lo tienes que ir y pasar hacia los demás. Jesús se va, está la iglesia, pero una vez que se vaya a la iglesia, se va al templo de Dios. Entonces se reconstruirá el templo en Israel. Por eso es que nosotros tenemos que entender que la iglesia no pasará la gran tribulación y que nosotros no somos parte. Pero una cosa sí te digo: así como la cultura griega se implementó a la fuerza por Antíoco Epifanes, cuando los griegos vinieron a conquistar Israel, y así como saqueó el templo y metió para hacer sacrificios, metió la abominación para hacer sacrilegio y meter los sacrificios en el altar, de la misma manera aquí está el espíritu griego, el espíritu de Grecia, queriendo saquear el templo de Dios que eres tú. Porque cuando tú empiezas a filosofar, ¿qué hacían los griegos? Bien filósofos, ¿sí? Filósofos. También, ¿cómo se les dice a esas personas que no pueden pasar por abajo de una escalera porque dicen que se les va a morir su mamá? Supersticiosos, calculadores, superficiosos, ¿sí?
filósofos, son pensadores, son muy buenos para estar con la mente, pero del espíritu nada. Cuidado con el espíritu griego, porque aquí está, mira, y es lo que más ahorita está fuerte por donde quiera, por donde quiera. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, Daniel 9:27, pero a la mitad de la semana dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuánto es la mitad de 7 años? 3 años y medio. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuándo? A los 3 años y medio. O sea que después de 3 años y medio, no más ofrendas para Dios, no más corderos sacrificados en el templo que se reconstruirá en Jerusalén. Ahí rompe el pacto. Rompe el pacto y dice ahí que después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Te voy a leer la versión Dios habla hoy de Daniel 9:27. Escucha por favor. Dice: durante una semana Él hará un pacto con mucha gente, pero a mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas, y un horrible sacrilegio se cometerá ante el altar de los sacrificios, hasta que la destrucción determinada caiga sobre el autor de estos horrores. La abominación desoladora es el horrible sacrilegio que se cometerá en el altar de los sacrificios y los terribles horrores que se lleven a cabo en el templo. Todos sabemos que Él hará el templo, que hagan los sacrificios todos los días por 3 años y medio, paz y seguridad. Pero a la mitad de la semana de los 7 años cometerá el sacrilegio, se meterá en el templo y dirá: yo soy Dios, adórenme a mí. Romperá el pacto. Daniel 11:31. Vamos a ver cómo el anticristo se mete al templo. ¿Cómo? Si ahí está el sumo sacerdote, están los sacerdotes, estarán. Daniel 11:31 dice: y se levantarán de su parte. ¿De parte de quién? Del anticristo. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Van a profanar, amados, el santuario, todo el templo y la fortaleza. Y quitarán el continuo sacrificio, el sacrificio diario a Dios, las ofrendas diarias a Dios, lo quitarán. Y pondrán ¿qué? La abominación desoladora. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entrarán las tropas que estén de parte del anticristo, matarán a los sacerdotes y a todo aquel que se le resista, y el anticristo se sentará como rey y Dios. ¿Te imaginas las tropas de Israel entrando en el santuario en Israel, en Jerusalén, matando a los sacerdotes, al sumo sacerdote, arrasando con todo y sentando al anticristo en el lugar santo? Esa es la abominación desoladora. Diciendo: yo soy Dios. Esto lo profetizó el Señor Jesucristo en Mateo 24:15. Dijo el Señor en Mateo 24:15: por tanto, dijo, hablando a Israel, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. ¿Qué les dijo el Señor? Entonces, dije, los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Por qué? Guerra, persecución, muerte. Huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Huyan, huyan. Amados, Antíoco en la historia dio un decreto. En el decreto dijo, en Macabeos 1:41, dijo: todos los pueblos del imperio
Deben abandonar sus costumbres particulares para formar un único pueblo, dijo, un nuevo orden mundial. El decreto, les repito, decía que tenían que sacrificar cerdos en Macabeos 1:47, animales impuros, y ni debían hacer a sus hijos la circuncisión. En pocas palabras, dice ahí en la historia, que tenían que mancharse con toda clase de impureza. Ese era el decreto. Porque eso será normal y natural. ¿Acaso no lo estás viendo todo ahorita que se está encaminando? ¿Acaso no miró usted en las noticias que el Popeye, digo el Pop, como el señor Papa ya dijo que él acepta la unión entre homosexuales, que se van a hacer leyes para las uniones entre hombre con hombre y mujer con mujer? ¿Acaso no se está encaminando todo para la depravación y estarse manchando con las impurezas? Ahorita podemos nosotros decir, eso es aberración, Dios no lo acepta, Dios no lo quiere. Él es un hombre religioso, él es un hombre que está en contra de todo lo que se llama Dios. Sí, eso es lo que hace ese señor, el Papa, porque va en contra de la santa y bendita palabra de Dios. Hombre y mujer los creó. Donde Dios dice que Él está en contra de la aberración, el Papa lo está aplaudiendo y dice, se harán leyes. Imagínate al Papa ya vestido ahí con la sotana y la manta blanca, el sepulcro blanqueado por fuera pero podrido por dentro, casando a dos hombrecitos vestidos de blanco. Toda clase de aberración se está encaminando y tal vez nos toquen a nosotros, no sé, porque parece que somos las últimas generaciones ya nosotros. Tal vez nos toque ver al Papa casando a dos hombres y todo el mundo va a aplaudir. Ay, la Iglesia Católica ha aceptado el matrimonio gay. Cristo no lo acepta. Y si Cristo no lo acepta, nosotros no lo aceptamos. Nosotros amamos lo que Dios ama y aborrecemos el pecado. Se hizo un gimnasio. Todos leyeron esa parte. Se hizo un gimnasio y en el gimnasio practicaban ejercicios con el cuerpo desnudo, según Macabeos y según Josefo el historiador. Practicaban los ejercicios con el cuerpo desnudo. En el libro de Macabeos, en el 1:14, dice que cuando se hicieron el gimnasio, dice que también se hicieron prepucios. Se hicieron prepucios. Y renegaron de la alianza del pacto santo de Dios. Los judíos que renegaron de Dios y de la ley de su palabra y de su caminar santo, se hicieron cirugía en el pene para cubrir lo que les faltaba cuando les hicieron la circuncisión. Porque ellos se ejercitaban desnudos como los griegos, y para que los griegos no miraban que les faltaba un pedazo de carne, la cual había sido quitada con la circuncisión, estos iban, los judíos rebeldes, y se hacían cirugía. Fíjate desde cuándo están las cirugías. El cambio de sexo y todo eso a uno lo impacta. Dice, ¿cómo es que entran ahí? Pues mira, ya miramos que en aquellos tiempos ya entraban a esas partes íntimas e iban contra Dios. Y el hacer ejercicio desnudos era una aberración para los judíos. Y sigue siendo una aberración. Sigue siendo una aberración. Y yo no entiendo cómo es que una mujer cristiana puede andar con una tanga y un bracielito en la playa. Porque si usted es hija de Dios, usted va a vestirse con decoro donde ande. Si usted es una hija de Dios, no va a andar enseñando la desnudez. No va a enseñar qué tan bueno tiene el muslo, como le llames. No va a enseñar qué tan buena tienes la pierna. Vístase con decoro, en santidad a Jehová, porque lo demás es cultura griega. Rebeldía a Dios. Es lo que Grecia ha traído, la desnudez, la prostitución, toda la aberración que va contra Dios la ha traído Grecia. Y la iglesia no es graciosa con Grecia, aborrece la cultura de Grecia. Vivimos en el Espíritu. Y como seres espirituales que somos, llamamos a Dios. Vamos a honrar a Dios con nuestros cuerpos, como dijo el apóstol Pablo. Amén.
Dice en la historia que los sacerdotes ya no mostraban interés por el servicio a Dios. Despreciaban el santuario y los sacrificios. Y en cuanto empezaba el lanzamiento del disco, dice el libro de los Macabeos, corrían al estadio para ser parte en las competencias atléticas, según 2 de Macabeos 4. Imagínate en cuanto ellos escuchaban el lanzamiento del disco, corrían al estadio para ser parte de las competencias. Así hay gente, está lista para ir al juego del fútbol. Es más, Grecia se ha metido, ya tienen hasta pantallas en los altares, el pastor predicando y la gente mirando el mundial. O sea, es que el espíritu de Grecia se ha metido en el templo. Pastores predicando, pero la gente viendo el mundial. ¿Para qué? Para que no se lo pierdan. ¿Por qué? Porque si no, pues van a correr allá a la sala y no van a venir. Y así hay gente que corre al gimnasio y tienen tiempo, disposición y amor para el gimnasio, pero desprecian los sacrificios a Dios. Desprecian los sacrificios a Dios y el santuario, desprecian la ley de Dios y la vida de Dios, y se están llenando del espíritu de Grecia, y el espíritu de Grecia los mueve y le dan culto al cuerpo. Amado, así como hace mozo y saca el pecho levantando las pesas, levante las manos en oración a Dios y diga: Señor, yo te alabo, te bendigo, te exalto, te doy la gloria, te doy la alabanza, te doy la adoración. Tú eres mi Dios y eres mi Señor. Y verá qué fuerte va a estar espiritualmente. Y cuando venga el diablo o venga la tentación, aleluya, mire, vive Jehová, que mi alma adora la gloria de Dios. Pero en el gimnasio, 1 y 2 y 3 y 4, y luego pasan las ahí. Porque ¿cómo van al gimnasio? No, y luego van a decir: hoy la hermana María está diciendo que es pecado hacer ejercicio. No, no es pecado. Yo me voy al parque allá, mire, camino a gusto. Yo hago ejercicio también. Sed sabios, porque vuestro ¿qué? Enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Todo está en la Biblia, amados. Todo está. Y la historia, ahí está también. Por lo tanto, muchos se fueron tras las costumbres griegas, dejando la ley de Jehová. Así será aquel día en el nuevo orden mundial. Daniel 11:32 dice la escritura. Y yo no le digo que no haga ejercicio, haga ejercicio, pero haga más ejercicio espiritual. Porque Pablo dice que lo que haces para nada te va a aprovechar con la carnita, porque cuando Dios te diga te corto el switch, te corto el switch. Dijo mi hermano: no, dice, es que esto del coronavirus, dice, él es bien Sinaloa, y dice, no, dice, pues un vato, dice que yo sé de él, dice que pues hacía pesas y todo y fisicoculturismo, le dio el corona ahí. Pero cuando usted hace ejercicios espirituales, amado, cuando usted está en la gloria de Dios desciende y le puede sanar. Le puede sanar y le puede levantar. Pero pues si nomás estoy sembrando para la carne y nada para el espíritu, pues ahí se va a quedar con su carne y se le va a engusanar, porque no va a haber nada que le ayude. Daniel 11:32 dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así es que con lisonjas, dice, seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Lo mismo que pasó cuando los griegos invadieron Jerusalén, lo mismo acontecerá. Seducirá a aquellos que violen el pacto, aquellos que dejen la ley de Dios,
Amados, ¿verdad que vivir en la carne es natural y no cuesta nada? ¿Verdad que no cuesta? Es natural sentarte, es natural pecar, es natural levantarte, es natural. Pero vivir en el Espíritu cuesta, duele, lloras, sufres, te niegas, cuesta. Mira, tú puedes cantar y cantar porque es por naturaleza cantar, cantar, cantar y cantar y cantar, pero ponerte a orar y cantar en el Espíritu cuesta, cuesta. ¿Usted cree que en aquel día no habrán muchos violadores del pacto? Si hoy en día lo vemos, como la gente apostata y se va al mundo y deja a Dios. Como la gente apostata, aquellos, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 6, después de haber conocido el Espíritu Santo, su poder, la palabra, se van a pecar. En estos días lo vemos, en aquel día será terrible, pero espero que ninguno de nosotros estemos ahí, ¿verdad? El anticristo entrará en el templo y cometerá el sacrificio, la abominación. Dirá, no más sacrificios de corderos. Pero el anticristo no va a sacrificar un cerdo, sino que se sentará y dirá, yo soy Dios. El profeta Ezequiel, si eres tan amable de ir para allá, por favor, Ezequiel 28. En Ezequiel 28:1 en adelante habla de un gobernante, pero en el sentido espiritual se está refiriendo al anticristo. Ezequiel 28:1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué es lo que dijo? Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Este príncipe de Tiro era un gobernante, pero recuerda, en sentido espiritual, ¿sí? Se refiere al anticristo. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Cuando habla en medio de los mares se está refiriendo que está sentado en medio de muchedumbre de gentes, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. Se refiere al anticristo. No hay secreto que te sea oculto. Fíjate, será más sabio que Daniel. Será más sabio que aquel que fue hallado 10 veces más inteligente que los simples hombres. Daniel fue hallado 10 veces más inteligente que los hombres. Y aquí está diciendo que será más sabio que Daniel. Todo lo que le pregunten y quieran saber, así lo contestará. Pero yo no voy a estar ahí, yo no tendré que preguntarle nada, ni me interesa. Verso 4 dice, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro, plata en tus tesoros. Todo se está acomodando. ¿Qué es la nueva de hoy en las iglesias? Prosperidad, prosperidad, dinero, dinero, prosperidad, prosperidad. Vive como quieres, haz lo que quieres, ya Dios te perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Dedícate a darle vuelo al espíritu de Grecia y a la prosperidad. Verso 5. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Amados, se sentará en el trono y dirá, yo soy Dios. Ahora, la abominación desoladora consiste en esto. Nosotros todos sabemos
que el templo es Jesús, que en el templo mora Dios, la presencia de Dios, que el cordero sacrificado representa a Jesús. Y al momento de hacerse el sacrificio, con ese sacrificio se santificaba los utensilios, el templo, los sacerdotes y el pueblo. Al momento del sacrificio del cordero. Por lo tanto, ese cordero representa al Mesías esperado por Israel. El templo se reconstruirá. Ellos ahorita siguen esperando al Mesías. Ellos siguen esperando al Mesías. Israel espera ser librado de sus opresores. El cordero puro, santo, sin mancha, representado en el cordero sacrificado en el templo, simboliza la libertad de Israel. Cuando tú miras una celebración del Shabbat, que tú en este tiempo puedes mirar en YouTube cuando están celebrando el viernes por la tarde, que para ellos empieza ya el Shabbat. Tú miras la celebración del Shabbat, del sábado. Los judíos, cuando están haciendo la oración por la bendición del pan, oran también por la bendición de la copa del vino, pero ellos también oran por la venida del Mesías. Ellos esperan ser liberados. Israel vive al acecho de sus enemigos, por lo tanto el cordero sacrificado en el altar representa para ellos su liberación de sus opresores. Israel vive al acecho cada día de sus enemigos, así como la Ciudad de México. Todos sabemos que en la Ciudad de México tienen una sirena grande, y cuando va a haber un terremoto suena la sirena y todos la escuchan, y todos los mexicanos tienen que salir de sus casas a las calles para ponerse a salvo, porque la sirena les anuncia que en segundos la tierra se va a mover, va a haber un terremoto. Así Israel hoy en día vive al acecho de sus enemigos y tienen una sirena. En cuanto la sirena suena en Israel, todos tienen que correr a los refugios, porque la sirena les está avisando que están a punto de aventarles un misil o una bomba. Entonces ellos esperan al Mesías. Para ellos el cordero sacrificado es su liberación, es la libertad para ellos, la liberación de sus opresores, de sus enemigos. Por lo tanto, el cordero sacrificado en el templo, ¿sí?, purifica el templo, las vestimentas, el altar, los utensilios, los sacerdotes y el pueblo. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado, que quita la mancha, el que purifica, el que limpia. Y Marcos 9:7, entonces dice, se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube. ¿Y qué dijo esa voz que salió? Esa voz que salió de la nube: ese es mi Hijo amado, a él oíd. El Hijo de Dios es el que purifica el templo, purifica los utensilios y purifica también el pueblo. El anticristo profanará, manchará, hará impuro el templo, los utensilios y aún el mismo pueblo, la nación de Israel y las naciones. Él las manchará cuando Él se meta en el templo y se sienta y diga: yo soy Dios, adórenme a mí. Él manchará. Este es el mismo hijo del diablo. Manchará al pueblo y hará que todos vivan manchándose, así como aconteció cuando los griegos vinieron y conquistaron Jerusalén por decreto de Antíoco Epifanes, de Antíoco el loco, que todos vivieran manchándose. Esto es lo que hará el anticristo cuando se siente. Manchará el templo, manchará los utensilios, manchará al pueblo de Israel y las naciones. Es el mismo hijo del diablo. Pablo lo llama el hijo de perdición. En 2 de Tesalonicenses 2, capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe, dijo Pablo, en ninguna manera, porque no vendrá, dice la Escritura, sin que antes venga la apostasía
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Según de Tesalonicenses 2:3, ¿estamos ahí? ¿Ves cómo le llama primeramente? El hijo de perdición, le llama al anticristo. Es el hijo del diablo, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién? El hijo de perdición. Amados, en ese momento, cuando él entra y se siente en el templo, ¿sí? Es cuando el misterio de la iniquidad estará en acción, como dice la Escritura. El misterio de la iniquidad, que es la Trinidad diabólica, tomará lugar en la tierra. Por lo tanto, la Trinidad diabólica es el hijo de perdición, el anticristo, es el inicuo en el verso 7, de ahí de 2 de los Tesalonicenses, porque ya está en acción, dice ahí, ¿está conmigo? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Esta es la iglesia, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién? La iglesia. Verso 8, entonces se manifestará aquí ¿quién? El inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amados, será el mismo Satanás que le dará el poder para hacer las cosas. Verso 9, inicuo dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Puedes ver la Trinidad? Hijo de perdición, inicuo y Satanás. Estará en acción el misterio de la iniquidad, de la maldad. Todo lo que tú no te imaginas, ni tu ojo ha visto, lo inimaginable, todo más allá de aquello que tú le puedas llamar perturbador, estará en acción. Hay ocasiones que tú vas a ver alguna noticia y te advierten. Esto contiene material que puede ser perturbador para ti. ¿Sí? Pues el misterio de la iniquidad, de la maldad, será mucho más allá de lo perturbador, lo inimaginable y lo nunca antes visto estará en acción. Pero gloria a Dios porque nosotros no estaremos aquí. Daniel 8:24, porque dice ahí, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Daniel 8:24 dice, y su poder se fortalecerá, mas no con su propia fuerza. ¿Quién le va a dar la fuerza al anticristo? El mismo Satanás. ¿Quién se la va a dar? El mismo Satanás. Daniel 8:24, y su poder se fortalecerá, mas no con su fuerza propia. Por lo tanto, ¿de dónde vendrá la fuerza? De su padre, el Satanás. Y causará, dice, grandes ruinas. ¿Y qué? Y prosperará. Y hará arbitrariamente. Amados, prosperará la maldad, prosperará la depravación. El templo será convertido en total aberración. Prostitutas estarán fuera del templo, como dice 2 de Macabeos 6:3. El templo dice que se vio invadido por orgías de paganos que venían a divertirse con las prostitutas y en las puertas se efectuaban el comercio sexual. Eso es lo que pasó cuando los griegos vinieron y conquistaron Jerusalén. Cuando Antíoco Epifanes tomó el templo y sacrificó cerdos y cometió la abominación desoladora ahí en las puertas del templo, donde se hacían los sacrificios a Dios en las puertas, hacían negocios vendiendo las prostitutas, y ahí mismo en el templo había orgías, porque venían para hacer orgías ahí. La iniquidad, la maldad prosperará. Prosperará. Oh, Dios tenga misericordia de todo aquel que se quede. Sigue diciendo Daniel. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano.
y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Amados, en Israel no habrá sonido de sirena. Repentinamente destruirá todo aquel que se le oponga. Destruirá todo aquel santo, porque ya lo miramos, los 144,000 y los 2 testigos los destruirá. A todo aquel que se le oponga, y no habrá sonido de sirena en Israel, no más, sino que repentinamente. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, este es Cristo. ¿Y qué hará? Hablará blasfemias, dice el libro de Apocalipsis. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Amados, no habrá humano que pueda con él, sino la del mismo Mesías cuando venga por segunda vez a liberar a Israel. Solamente el Señor Jesús lo va a derrotar. No habrá mano humana, no habrá poder humano, no habrá nada que lo derrote al anticristo. Pero yo doy gracias a Dios que yo no voy a estar ahí. Y ¿sabes qué? Yo prefiero creerle a la palabra de Dios que andar perdiendo mi tiempo con lo que dicen los hombres. Prefiero dar mi vida por Cristo, porque dice el Señor que el que pierda su vida por Él, la ganará. Y yo prefiero perderla por Él para ganar la vida de Él en la eternidad, amados. El espíritu de Grecia está arrasando, amados. El culto al cuerpo, ¿no se ha dado cuenta? El culto al cuerpo, la depravación, la prosperidad, el dinero, la avaricia, todo se está encaminando. Por eso el Señor dice que Él tiene un rebaño pequeño. El Señor dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y el Señor también dice: en aquel día me dirán: Señor, Señor, yo fui a la iglesia. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre puse manos sobre los enfermos y sanaron. Señor, Señor, en tu nombre, Señor. Si yo decía que era cristiano, y yo te cantaba y te alababa cuando iba a la iglesia, pero claro, Señor, es que la iglesia y afuera en el trabajo no es la misma cosa. En la iglesia vivía como santo y en la calle como el diablo. Señor, Señor, mas yo les diré: hacedores de maldad, yo nunca les conocí. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. ¿Sabes por qué no todo lo que brilla es oro? Porque cuando tú eres oro, eres pasado por el fuego, por la prueba. Te va a llegar la tentación si eres hijo o hija de Dios. Te va a llegar la tentación, te va a llegar la prueba. Y cuando llega la prueba, amado, tú estás solo. Tú estás solito con Dios. Y los pensamientos empiezan a bombardearte y te encierran. Pero ahí también está el calor del Espíritu Santo que te dice qué hacer. Pero muchos no pasan la prueba. Muchos no pasan la prueba. Por lo tanto, no todo lo que brilla es oro. ¿Te ha pasado? Se usó mucho tiempo, hace años, que te vendían ahí afuera de las tiendas de comida: ay, mire, señora, es que traigo estas pulseritas, es que tengo una necesidad, mire, es que mi mamá está enferma, me la compra, mire, es de oro, es que no tengo opciones, la tengo en el hospital muy mala, y mire, no tenemos aseguranza. Y ay, ¿y cuánto quieres? Pues nomás $100, ahí baratita, nada más para completar la medicina, y ya te la llevabas, y tú risa, y luego te la ponías, y al otro día la mano negra. Se le cayó el oro, ¿verdad? En aquel día me dirán: Señor, Señor, y yo les diré: hacedores de maldad, nunca los conocí. No pasaron la prueba. ¿Cómo? Si, amado, si no pasas la prueba, ¿cómo quieres pasar de grado y cómo quieres graduarte? No se puede.
La vida que vivimos aquí, amados, es la escuelita donde estamos a prueba. La graduación es cuando pases al otro lado. ¿De qué te vas a graduar? ¿De hijo de Dios o hija del diablo? O sea, Dios no puede ser engañado, ¿no? Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado. Jesús viene por una iglesia ferviente, caliente, que le ame a Él, que le adore a Él, que le sirva a Él, que dé la vida por Él y para Él. Una iglesia donde Jesús es mi despertar, es mi sentar, es mi acostar. Donde Jesús es mi todo en todo, donde no hay ni tan siquiera una pizca de duda, de variación, que Jesús es el Rey y mi Señor. ¿Cuánto nos vamos a ir en el arrebatamiento? Amén. Vamos a ponernos de pie y seguimos la semana que entra.